7 pasos para superar una crisis. Cómo atravesar un duelo o una pérdida y salir fortalecido. Mónica Gómez. Primera parte. El proceso. Capítulo 1. ¿Qué es una crisis? Capítulo 2. Las primeras reacciones. Capítulo 3. Mi propia crisis. Capítulo 4. Aprende a cuidarte. Capítulo 5. ¿Qué sentimos mientras atravesamos el duelo? Capítulo 6. El miedo y la tristeza. Capítulo 7. Resentimiento y culpa. Capítulo 8. Sentirse víctima. Capítulo 9. Convivir con el dolor. Una forma de aceptar el proceso de sanación. Capítulo 10. No exagerar el sufrimiento. Capítulo 11. La opción de sobrevivir. Capítulo 12. Utilizar la crisis para aprender y crecer. Capítulo 13. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Capítulo 14. Resignación de la crisis. Capítulo 15. ¿Y Dios? Epílogo. Segunda parte. 7 pasos para superar una crisis. Paso 1. Ver el problema real. Paso 2. Aceptar que puedes elegir. Paso 3. Conocerte más. Paso 4. Poner manos a la obra. Paso 5. No perder de vista el futuro. Paso 6. Dar gracias. Paso 7. Aprender a cuidarte y amarte. Palabras finales. Agradecimientos. Bibliografía acerca de Mónica Gómez. Advertencia. La autora de este libro no es doctora en medicina ni psiquiatra, por lo tanto, no da consejos médicos ni sugiere tratamientos sin la tutela de un médico. La intención de la autora es ofrecer información útil para atravesar un momento de crisis y poder superarlo, como le sucedió a ella misma en su vida personal. Las instrucciones y consejos de este libro no son, en modo alguno, un sustituto para ningún tipo de tratamiento profesional. Al contrario, la autora te invita a consultar con un profesional de la salud que pueda ayudarte. El contenido de cada capítulo es simplemente la expresión y opinión de su autora. Tienes todo el derecho de usar esta información para ti. Sin embargo, la autora y el editor declinan toda responsabilidad por el uso o mal uso que pueda hacerse de la información y sugerencias dadas. Eres tú el único responsable de tus decisiones, elecciones y acciones. Introducción. ¿Qué es una crisis? Parece que la palabra crisis es muy común en los tiempos que vivimos. Se habla de crisis económica, crisis de valores, crisis global, crisis en las instituciones. Ciertamente no tengo respuestas a este tipo de crisis que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, existen las crisis personales que muchas veces derivan de esas que acabo de mencionar. Un ejemplo es quedarse sin trabajo a raíz de la economía del país. Otro es la traición de un amigo como consecuencia de la decadencia de valores. También existen las crisis que nos suceden sin aparente motivo, como si fuera una maldición caída del cielo, la muerte de un ser querido, una enfermedad desafiante, la discapacidad, el divorcio, el alejamiento de los hijos, el así llamado síndrome del nido vacío, incluso una mudanza de casa o de país. Se trata de pérdidas, de cortes y cambios en nuestra vida cotidiana que nos dejan sumidos en un profundo duelo. Estos son solo algunos ejemplos concretos de una crisis que podrías estar atravesando. Y si elegiste leer este libro, quizás estés pasando por este proceso. Todos sabemos que es muy difícil atravesar una crisis. Nos sentimos desequilibrados, desamparados y generalmente perdemos de vista el futuro. Creemos que nuestra vida terminó allí y que nunca más seremos felices. Un ser querido, una enfermedad desafiante, la discapacidad, el divorcio, el alejamiento de los hijos. Eso es exactamente lo que yo viví cuando nació mi único hijo discapacitado. Mi marido nos abandonó y a mi madre le diagnosticaron cáncer de páncreas, todo en el lapso de 20 días. El haber superado dicha crisis es lo que me dio la base para escribir este libro. Soy el ejemplo viviente de una dura crisis superada y quisiera compartir contigo el proceso que me llevó a salir a flote. Por supuesto, yo no conocía ese proceso. Lo fui improvisando, simplemente viviendo y respirando cada día. Por supuesto, también me apoyé en bibliografía muy valiosa, que destaco al final del libro. Al cabo de algunos años, desde mi mirada profesional de counselor, reconocí los pasos que me habían permitido superar ese dolor y he aquí mi humilde
humilde contribución a acompañarte en esta crisis y no solo superarla, sino convertirte en una mejor persona. Si estás sintiendo que no puedes comprenderte, que tu dolor es inmenso e incomparable, no te desalientes y sigue adelante con este libro. Dame tu confianza y lee estas páginas. Si no logro ayudarte, me lo puedes comunicar más tarde y estaré a tu disposición. También debes tener en cuenta que puedes simplemente contar con ayuda profesional. Existen terapeutas, coaches y counselors que pueden acompañarte en esta etapa de dolor y pérdida. Así como es mi intención hacerlo desde estas páginas y con un regalo: 3 sesiones gratuitas de counseling online. Más abajo te dejo mi correo electrónico. Como dicen de Sousa y Santilli Villares en su libro Crisis con Sabiduría, la crisis es una oportunidad de crecimiento. Para los chinos, la palabra crisis, Wei Ji, está compuesta por los caracteres peligro y cambio. De hecho, el cambio producido por una crisis puede ser la mejor oportunidad para traer a la superficie realidades y sentimientos ocultos que jamás hubiéramos apreciado si no pasábamos por un proceso tal. Como dice el autor Peter Williams, ten presente que el dolor se irá y, cuando se haya ido, serás más feliz, más fuerte, más sensible y más consciente. Este libro está dividido en 2 partes. En la primera parte describo el proceso que se lleva a cabo, desde los primeros sentimientos hasta el aprendizaje, pasando por las etapas de pérdida, dolor y crecimiento. A lo largo de esta parte recurrí a mi experiencia personal como ejemplo clarificador. Yo estoy convencida de que no hay nadie mejor que alguien que haya pasado por la misma experiencia para comprender y ayudar al otro. ¿Qué tipo de experta puede ser en el tema de la crisis si no he pasado por una? Sería como pretender ayudar a alguien a dejar de fumar si nunca he fumado. No podría entender la sensación que el adicto siente cuando prende su cigarrillo. Por tanto, iré contando mi proceso personal que ilustra mi hipótesis de cómo poder salir airoso y fortalecido de una severa crisis. En la segunda parte encontrarás los 7 pasos a seguir para superar una crisis, una suerte de receta concreta, práctica y a su vez profunda que puede ayudarte a ser consciente de este camino de superación. Finalmente quiero decirte que comprendo tu dolor, porque lo he pasado y que mi mano estará siempre abierta para ti. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a mi correo electrónico 7 pasos para superar una crisis @gmail.com. Recuerda que te ofrezco counseling gratuito. Date un buen abrazo de mi parte y te invito a dar inicio a este camino. Dedicatorias: a papá, mamá y Beba, a Beto, María Isabel y Mariana, a los hijos de Sara y Rafael, a Balta, Clarita y Feliz. La manifestación del futuro. Primera parte: el proceso. Capítulo 1. ¿Qué es una crisis? Vivimos rodeados de crisis y pérdidas. Creo no equivocarme al afirmar que la humanidad jamás leyó ni escuchó la palabra crisis, tanto como en estos últimos años. Se habla de crisis económica, política, climática, de valores. Sabemos de países en crisis y desastres naturales como terremotos o inundaciones que provocan la pérdida de miles de vidas. Claro que todo esto lo vivimos con compasión y hasta horror. Sin embargo, el dolor que nos inunda cuando nos enteramos de una pérdida que nos toca de cerca nos catapulta en una crisis que nos deja choqueados y paralizados. Las crisis provocadas por duelos y pérdidas son una parte natural de la vida, un ciclo de apertura y cierre para recibir a la primavera. Debemos dejar atrás el invierno, con sus acogedoras noches frente a una cálida chimenea. Cuando somos niños queremos ser grandes y después descubrimos que, con la adultez, se pierde la infancia. Con estos ejemplos quiero expresar que podríamos percibir una crisis como señal de crecimiento, de que algo nuevo está naciendo y que podremos sacar algo en limpio de tanto sufrimiento. No obstante, sé que estas palabras pueden sonarte impertinentes en este momento, porque lo que prevalece al comienzo es
el choque. Algo se quebró, algo se perdió, algo murió para siempre. Sentimos que nunca más seremos felices. Las pérdidas y el duelo. La palabra duelo deriva del dolor. Es la experiencia que vivimos cuando sufrimos una pérdida y, por ende, cuando estamos en crisis. Nuestra vida cotidiana sufre un neto corte. Ya nada es como hace un minuto. En líneas generales, puede ser una situación trágica, como la muerte, o algo nimio como que se nos rompa un jarrón, que significaba mucho. La intensidad y duración del duelo dependerá de la gravedad de la situación. Ejemplos de pérdidas que provocan crisis: enfermedad propia o de un ser querido, fallecimiento de un ser querido, pérdida de trabajo, mudanza de casa o país, pérdida de lo que teníamos hasta ese momento, mudanza de casa o país, pérdida de dinero o de una propiedad o de bienes de valor, robo, discapacidad propia o de un ser querido, provocada por un accidente o enfermedad, nacimiento de un hijo discapacitado, divorcio, separación o ruptura de una pareja, violación, síndrome del nido vacío. Capítulo 2. Las primeras reacciones. Generalmente, la crisis comienza con una mala noticia o varias. La vida nos da un sacudón que no esperábamos. Querríamos volver atrás, al minuto antes del accidente, del diagnóstico, de ese terrible momento en el que la vida nos cambió en un solo segundo. Nos sentimos perdidos y desamparados. La sola idea de que ese dolor podría conducirnos a algo positivo hasta puede parecernos de muy mal gusto. La negación. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en su libro One on Death and Dying, describió 5 etapas de un proceso de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No voy a seguirlas al pie de la letra, pero voy a dedicar un momento a la primera de ellas, la negación. La negación implica rechazar lo que está ocurriendo, no hacerse cargo de esa realidad. Esto no puede estar sucediendo, decimos. Es una especie de mecanismo de defensa para protegernos del dolor intenso que nos causa la situación. Por lo tanto, se pone de manifiesto la protección natural del cuerpo ante el dolor, el shock y la insensibilidad. ¿Cómo creemos que no seremos capaces de soportarlo? Buscamos esconder la cabeza y hacer de cuenta que no ha sucedido nada. Es normal sentir esa negación en los primeros momentos, pero si se extiende en el tiempo, no solo es inútil, sino también dañina, porque en definitiva el dolor nos alcanzará. Cuando posponemos el proceso de duelo y sanación, el dolor puede reaparecer meses, incluso años más tarde. Algo que suele producirse en esta primera etapa de negación y de sentirnos anestesiados es que nos olvidemos que esa pérdida ha ocurrido. Esto sucede cuando nos despertamos por las mañanas como si durante el sueño hubiéramos olvidado el hecho y, al despertar, la tragedia ocurrida nos asalta impetuosamente, provocándonos una enorme angustia. Negar fue el gran error que cometí cuando, a mis inocentes 18 años, perdí a una tía joven y muy querida, a causa de una repentina aneurisma cerebral. Mi primera reacción del dolor fue tan atroz que recuerdo haberle dicho a mi padre: voy a hacer de cuenta que se fue de viaje, porque si realmente pienso que no la voy a ver más, voy a enloquecer. Mi pobre padre no supo cómo consolarme y yo me negué a vivir ese duelo. Lo que sucedió fue que pasaron los años y ese dolor estaba intacto, como el primer día. En conclusión, no la lloré ese día, pero la lloré años y años después, como si hubiera fallecido el día anterior. Tardé mucho tiempo en salir de esa etapa de negación. Entonces, aprendí que el dolor hay que atravesarlo, que no tiene sentido evitarlo, porque, en definitiva, duele más. Desgraciadamente, esa enseñanza me sirvió varios años después, cuando en un trágico accidente perdí a mi único primo con su esposa y la hijita de 12 años, que era mi ahijada. Ese tipo de noticias horrenda que se ve en los periódicos me estaba ocurriendo a mí. Esa vez lloré mucho y atravesé un cierto proceso que me llevó
más directamente hacia un camino de crecimiento personal. Estos procesos no son fáciles, no te voy a engañar, ni te daré fórmulas mágicas, pero es importante recordar que se sobrevive y cuando te des cuenta que sigues respirando, verás que te has convertido en una persona mejor. Lo comparo con limpiar una cacerola. ¿Has visto cuando se nos pega la grasa de la comida en el fondo y la ponemos en remojo? Miras y te encuentras con un líquido oscuro y desagradable. La única forma de limpiarla es sumergir las manos en esa podredumbre y refregar con fuerza. Resultado, una cacerola reluciente. Lo mismo sucede con nuestra persona. Debemos recorrer ese proceso para llegar a un resultado mejor. Créeme, si no te permites vivir el duelo, lo llevarás siempre contigo. El cuerpo, la mente y las emociones tienen enorme sabiduría. Confía en el proceso de recuperación. Cuanto antes te permitas sentir tu dolor, antes pasará. La única manera de salir de ese dolor es atravesándolo. No lo niegues ni lo cubras y date tu tiempo para sanar. A través de este libro te acompañaré a lo largo de ese proceso. Sobrevivirás. Capítulo 3. Mi propia crisis. Como ya mencioné en la introducción de este libro, no pretende ser un tratado sobre las crisis, sino que mi deseo es transmitir mi propia experiencia para decirte, si yo pude, tú también podrás. Y aquí te relato lo que me sucedió. Si creía que la vida ya me había golpeado con la muerte de mi querida tía a los 18 años y más adelante con el terrible accidente donde perdieron la vida mis primos y mi ahijada, no tenía idea de lo que el destino me deparaba para cuando estaba en el umbral de los 40. Después de la muerte de mis seres queridos, había emprendido un camino de desarrollo personal y apertura espiritual que me llevó a un estado en el que parecía que la calma y la felicidad se habían instalado en mi vida. Hasta que tenía 38 años cuando había conseguido casi todo lo que quería. En lo familiar tenía una pareja estable y el amor incondicional de mis padres, que además se encontraban en perfecto estado de salud, importante para una hija única. En lo profesional, como profesora de inglés tenía mi propio instituto que daba clases en empresas de primer nivel. En lo personal, llevaba varios años haciendo un trabajo de crecimiento y desarrollo a través de distintas terapias, talleres y seminarios que me habían ayudado a superar las pérdidas de mis seres queridos. Lo único que me faltaba era tener un hijo y junto con mi pareja tomamos la decisión. Tomás nació el 14 de febrero de 1998. A los pocos minutos, el obstetra sentenció síndrome de Down. Todavía puedo sentir el profundo dolor y la sensación de nunca más seré feliz. El padre de Tommy reaccionó con resistencia y rechazó y dio un paso al costado, dejándome sola con ese bebecito indefenso. Cuando Tommy tenía 20 días, mi madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas. En el momento que me enteré, tuve un ataque de llanto. Grité y me pregunté una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me enojé mucho con Dios. El dolor era desgarrante. Sentía que el mundo se había derrumbado a mi alrededor, que no tenía salida. Capítulo 4. Aprende a cuidarte. Antes de seguir adelante, si estás sufriendo una crisis, un duelo o una pérdida, quiero que comprendas, querido lector, que es importante que tomes conciencia que te encuentras en un estado muy vulnerable. Yo lo comparo con una convalencia. Cuando tienes una gripe, todo el mundo acepta que tienes que guardar reposo y cuidarte del frío. A ti mismo ni se te ocurriría levantarte de la cama y salir al aire sin abrigo. Sin embargo, cuando el dolor es emocional, la sociedad no está preparada para comprenderte. Por lo tanto, eres tú mismo, en la medida de tus posibilidades, quien debe brindarse ese cuidado. ¿Qué harías tú hacia un amigo que estuviera viviendo tu situación? Hazlo para ti mismo. A continuación, te dejo algunas sugerencias, basadas en el libro de Peter Williams y otros, que tanto me ayudó. ¿Cómo sobrevivir a la pérdida de un amor? Date tu tiempo. En esta era de las comunicaciones inmediatas, perdemos de vista el hecho de que los seres humanos no somos máquinas.
Ofrécete tu tiempo para sanar. Date el lujo de brindarte ese espacio. Acepta que tienes una herida que te debilita y por lo tanto necesitarás de un tiempo de recuperación. Descansa mucho, lo necesitas. En lo posible, no tomes decisiones importantes. Te encuentras en un estado muy vulnerable y confuso y podrías tomar decisiones equivocadas. Rodéate de gente que te haga bien. Déjate cuidar y mimar. Atención con los consejos, que pueden estar muy bien intencionados, pero que podrían no hacerte bien. Por ejemplo, cuidado con las frases que comiencen con deberías. Sería mejor si tú. Ya es hora de que. Repito, nadie quiere lastimarte, pero podrían hacerlo si no recuerdas que eres solo tú quien sabe mejor que nadie lo que debes o no hacer de tu vida. No te obligues a hacer lo que no quieres, por lo menos por el momento. Sé gentil contigo mismo, sé suave, tierno. Tente paciencia, sé comprensivo contigo. Pide ayuda profesional si crees que no puedes solo. Si sientes que no logras controlarte, si te sientes vacío y sin ningún apoyo. Si es así, no dudes en buscar un terapeuta o un counselor que realmente te sirva. También puedes buscar en tu zona un grupo de autoayuda o ayuda mutua, o sea, de personas que están atravesando un proceso similar al tuyo. El poder de esos grupos es inmenso porque están todos en la misma barca y esto hace que no te sientas tan solo en tu dolor. Está muy bien que pidas ayuda. No creas que eres valiente por hacerlo solo. Más bien se precisa valentía para pedir lo que necesitas. En mi caso, tuve la suerte de tener un excelente profesional, la licenciada Mariana Mariño, que tuvo la sensibilidad de saber contenerme, no solo desde lo profesional, sino desde lo humano. Durante nuestras sesiones, ella sostenía en brazos a mi bebé, mientras yo lloraba y calentaba mi alma con el cafecito que ella me preparaba con tanto amor. De todos modos, mi sufrimiento era inmenso, la tristeza total y me parecía que jamás iba a ver la luz. 7 pasos para superar una crisis. Capítulo 5. ¿Qué sentimos mientras atravesamos el duelo? Ante una crisis, luego de la primera reacción de shock y negación, es natural que nos sintamos invadidos de mucho dolor y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es lo primero que nos preguntamos. Hasta nos cuestionamos nuestra fe religiosa que, hasta ese momento, nos había sostenido en los momentos difíciles. Creemos ahora en un Dios vengativo que juzga y castiga a los malos, con lo cual se nos agrega la pregunta: ¿qué hice yo para que me sucediera esto? Que a su vez nos trae nuevamente a ¿por qué a mí?, dejándonos paralizados en este círculo vicioso. También nos sentimos invadidos de temores cuando enfrentamos una crisis. El temor se expresa en estos términos: ¿y si no puedo superarlo? ¿Y si el dolor me vence? ¿Y si nunca más vuelvo a tener una vida normal? ¿Qué es lo que sentimos cuando se produce una crisis? ¿Qué es lo que sentimos cuando se produce una crisis? He aquí algunos de los sentimientos que nos invaden: ira, soledad, angustia, tristeza, pérdida de interés, confusión, culpa, melancolía, odio, dolor, fracaso, miedo, abatimiento, sensación de volverse loco, depresión profunda, vacío, desesperación, irritabilidad. ¿Te ves reflejado en alguno de estos sentimientos o en varios? También puede haber síntomas físicos: insomnio, dolores de cabeza, problemas estomacales,
falta o exceso de apetito, alteraciones del sistema nervioso, sentirse fatigado y lento en las acciones. Todos estos sentimientos son normales. Y al decir esto, no lo estoy minimizando. Lo que quiero transmitir es que es parte natural del proceso. Si me acabo de quedar sin trabajo, no puedo estar bailando en una pata o pensando, ¡qué bueno! Esta es una oportunidad para crecer. Eso vendrá después. Pero al inicio es normal y hasta sano vernos envueltos en todos estos sentimientos negativos. Es importante ser conscientes de esto, porque muchas veces el hecho de saber que esto es natural ayuda a que lo podamos soportar mejor, porque de eso se trata, soportarlos, vivirlos, experimentarlos. La soledad es uno de los sentimientos más potentes e invalidantes al inicio del proceso. Nos sentimos solos y perdidos y es natural. En realidad, no puedo decirte que no sea verdad que estamos solos dentro del sufrimiento, porque se dice que mi dolor de muelas me fastidia mucho más que un tsunami en el cual perdieron la vida miles de personas. Y es normal que así sea, porque el dolor de muelas es lo que siento yo y es lo que está cercano, lo que me impide vivir la vida como lo hacía hasta el segundo antes del desencadenamiento del dolor. Por lo tanto, mi pérdida es la peor de todas y por eso es lógica la sensación de soledad. Como mencioné anteriormente, puedes buscar grupos de ayuda, o sea, un grupo formado por personas que estén atravesando tu misma crisis. Sin embargo, el grupo tiene que estar enfocado en lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo fui a un grupo para padres de bebés con síndrome de Down, pero se hablaba de cosas prácticas, consejos sobre la estimulación y el ejercicio para hacer. Muy interesante, pero yo necesitaba hablar de mis emociones y sentimientos para volcar todo lo que me estaba estrujando por dentro. Y para eso no encontré grupo. Por suerte mi psicóloga me presentó a otra profesional que tenía una hija Down y a través de ella aprendí que mi vida podía continuar. Su ejemplo de vida fue una de las tantas maneras en que me ayudó en mi camino de sanación. En resumen, no bajes los brazos y busca la ayuda que necesites. ¿Qué hacer con esos sentimientos? Ante todo, déjame decirte que está bien llorar. Las lágrimas lavan y purifican. Mi terapeuta me había sugerido una fórmula, que pusiera un reloj despertador en 5 minutos y me diera ese tiempo para llorar. Cada vez que lo hacía, que me daba ese permiso, nunca llegaba a los 5 minutos. Las lágrimas se consumían antes y yo me sentía mucho más liviana. Para superar todos estos sentimientos es necesario atravesarlos. ¿Cómo? A esa pregunta te responderé en más detalles en la segunda parte del libro, pero déjame hablarte de algunos de estos sentimientos en especial. En los próximos capítulos profundizaremos sobre el miedo, la tristeza, el rencor y la culpa. Los cuidados hacia Tommy y mis padres no me dejaron tiempo ni energía para mi trabajo, el cual perdí. Mi relación de pareja se iba desvaneciendo lenta y dolorosamente. Me sentía la única persona con semejante desdicha sobre la tierra, y ni siquiera podía darme el lujo de refugiarme en la depresión, ya que mi hijo y mi madre me necesitaban. Ahora sí, me dije, que nunca más voy a sonreír. Pero no fue así. Sobreviví. Eso sí, estaba en medio de una crisis, y muy severa. Capítulo 6. El miedo y la tristeza. Los temores. Se cree erróneamente que sentir temor es de cobarde y, sin embargo, se necesita mucho coraje para enfrentar y expresar esos miedos que nos carcomen. Hay miedos que son muy comunes en esta etapa y se puede manifestar
como preguntas que nos atormentan. Por ejemplo, ¿alguna vez volveré a sentirme normal? ¿Sigo siendo adecuado? ¿No moriré de tristeza? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Es que Dios no existe? ¿Volveré a tener una rutina alguna vez? ¿Tienes alguno de estos miedos? Es normal, ya que sientes como si te hubieran quitado el suelo bajo tus pies. Por supuesto, esos miedos no tienen asidero, no será así. Pero en este momento los sientes porque son una parte natural del proceso de sanación. Para enfrentar miedos en general, utilizo una frase del libro Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers, que dice: cualquier cosa que me suceda, podré afrontarla. Son palabras muy poderosas que me recuerdan que el miedo es simplemente una imagen negativa en mi pensamiento, no es real. No le tengas miedo al miedo. Vivir el proceso de duelo es un camino de sanación y a medida que lo recorras, tus miedos se irán disipando. Uno de mis primeros miedos que me provocaba mucha angustia era: ¿quién me va a querer con un hijo Down? Imaginaba delante de mí una vida entera de soledad junto a mi hijo discapacitado, que solo podría contar conmigo. La carga de responsabilidad me llenaba de miedo. La tristeza. Otra equivocación es pensar que no debemos permitir a las personas que sufren que vivan su tristeza. ¿No te sucede que vienen todos a intentar distraerte, llevarte a pasear, que no estés encerrado en tu dolor? ¿No te sientes mal? No te sientas mal, ya se te va a pasar. La vida continúa. Tienes que ser fuerte. Son algunas de las frases huecas con las cuales las personas de alrededor nos bombardean. Por un lado, hay que reconocer que quienes nos aman no soportan vernos sufrir. Y por otro lado, tenemos una fuerte creencia interna de que los así llamados sentimientos negativos están mal. No está bien sentir ira, dolor, tristeza. Creemos que deberíamos hacer caso a lo que nos dicen y tener una actitud positiva. Lo que se nos pierde de vista es que esas emociones existen y debemos honrarla. Como dice la autora Shakti Gawai, es lícito sentir todo lo que sintamos porque todo ello es parte de nosotros y es sano reconocerlo. Solo aceptándolo y viviéndolo podremos resolverlo, si no atravesamos nuestro dolor. ¿Cómo podremos superarlo? ¿Cómo podremos resurgir del otro lado de ese túnel? No temas a tu tristeza, vívela y permítete en este punto hacerte una aclaración. Quizás todos esos miedos surjan por confundir tristeza con amargura. La amargura es un sentimiento más profundo que puede volverse patológico y transformarse en una depresión. Es evidente que, si sientes signos patológicos, es conveniente consultar a un profesional. Y es claro también que un buen terapeuta o counselor puede acompañar un proceso de tristeza, pero esa es una decisión de cada persona, porque también es necesario tener en cuenta que cada ser humano atravesará su proceso a su manera. Recuerdo que cuando nació mi hijo, todos estábamos tristes, por más vueltas que le demos. El nacimiento de un niño discapacitado está teñido de tristeza. Más adelante vendrá la aceptación, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero en el momento es un shock y duele. Yo agradezco a todos quienes vinieron a apoyarme y a enjugar mis lágrimas. En un momento apareció una amiga con su hermosa bebita de propaganda, según ella misma la describía, con globos y regalos como quien va a una fiesta. No era para nada una fiesta, y a mí me dolió muchísimo, porque me pareció muy desubicado. En realidad sentí que era ella quien estaba festejando que no le hubiera sucedido a ella. Sé que es un comentario cruel de mi parte,
pero creo que muchas veces no sabemos respetar el dolor de otros. Yo necesitaba vivir mi tristeza. Era lógico y natural. ¿Por qué no? ¿Cómo no iba a estar triste? Capítulo 7. Resentimiento y culpa. El rencor. Aquí volvemos al ¿por qué me sucede esto? ¿Qué he hecho para merecerme semejante dolor? Dios no existe, o es un ser maléfico que me trajo todo este sufrimiento. Es natural sentir todo ese enojo, con Dios, con la vida, con quien sea. Déjame decirte que en esta situación es normal albergar todo ese rencor, esa ira. También es cierto que sentir esa rabia tiene algunos beneficios secundarios, como por ejemplo sentirse menos vulnerable. Estar enojado me da poder. Yo soy fuerte porque el otro es el que tiene la culpa de mi sufrimiento. Es como poner una distancia con lo que sucedió, creyendo que el enfado puede salvarme de la tristeza o la depresión y que el destinatario de mi rabia sufre como yo. Eso no es nunca así. La ira nos quema, nos hace mal, nos destruye. Lejos de lo que pensamos, no le hace mal al otro, sino a nosotros mismos. Yo sentía mucho resentimiento hacia el padre de mi hijo, que nos había abandonado, y creía que soltar mi odio era beneficiarlo, pero él, en realidad, estaba fantástico. La que se retorcía de rencor y se consumía bajo sus garras era yo. Eso es lo que destruye. Por eso mismo, es sumamente importante sacar la rabia afuera, no guardársela porque es eso lo que hace mal. Recuerdo cuando sucedió la crisis financiera en Argentina y mi padre perdió todos sus ahorros de 70 años de trabajo. Salí al balcón de mi departamento y grité: ¡Hijos de puta! ¡Son todos unos hijos de puta! No me importó si alguien me escuchaba. Era tanto mi odio que necesitaba soltarlo. Pero también hay otras formas en que puedes descargar tu ira sin lastimarte ni lastimar a nadie, como sacudir almohadones, gritar dentro de un automóvil cerrado o hacer ejercicio físico. En la segunda parte volveré sobre este tema con una lista más completa. Descargar el resentimiento nos deja con una sensación de alivio, como si nos quitáramos un peso de encima. No olvides que te encuentras en un estado muy vulnerable y este rencor que sientes es parte del proceso de sanación. A medida que tus emociones vayan sanando y que vayas descargando tu enfado, el rencor irá perdiendo su fuerza. Culpa. La culpa es un sentimiento de rencor hacia nosotros mismos. En el caso de una crisis, podríamos sentirnos culpables de haber provocado en alguna medida aquello que nos causó tanto dolor. Cuando nació mi hijo con su discapacidad, me sentí culpable por no haberme hecho estudios durante el embarazo, pero también me di cuenta que eso no hubiera cambiado nada, porque la discapacidad ya estaba y yo no hubiera abortado. La culpa es un sentimiento totalmente inútil que no nos aporta ninguna solución. Muchas veces nos sentimos culpables, creyendo haber cometido un error. Pero no somos tontos, no nos equivocamos a propósito. La gran autora Louise Hay decía que cada uno hace lo mejor que puede con la conciencia y sabiduría que tiene en ese momento. Lo que sirve es asumir la propia responsabilidad, como veremos en el siguiente capítulo. Cuando murió mi ahijada de 12 años, en ese horrible accidente junto con sus padres, mis primos, sentí una gran culpa por no haberla visto más seguido, por no haberla disfrutado más. ¿Acaso podría ocurrírseme que iba a morir tan chiquita? Claro que, viendo la situación desde atrás, desde su muerte, me condené por todas las veces que había dejado para mañana el ir a verla. La culpa no me hacía traerla en vida, solo lograba angustiarme aún más. De eso aprendí a no repetirlo en el futuro, a no dejar nunca para mañana un buen momento con un ser amado. ¿Cómo se resuelven el resentimiento y la culpa?
con el perdón. Tanto el resentimiento como la culpa son dos emociones inútiles y nocivas. Louise Hay, en su libro Usted puede sanar su vida, habla de cómo estos sentimientos negativos pueden afectar seriamente la salud física. Teniendo esto en cuenta, vale la pena enfermarnos por mantener un rencor hacia una persona que nos dañó. Es como permitirle que nos siga dañando. Es como darle poder sobre nuestra vida. Encima que nos lastimó, lo mantenemos presente, acarreando ese rencor que nos soltamos. Si nos enfermamos, las consecuencias las sufriremos nosotros y no la persona objeto de nuestro rencor. Se cree erróneamente que si perdonamos a quien nos dañó, estamos aceptando que lo que hizo estaba bien. No es así para nada. El perdón no justifica el hecho cometido. No es a favor del otro, es a favor nuestro. Es liberarnos de esa atadura insana que continúa a hacernos mal. No es tonto perdonar, al contrario, es ponernos nosotros mismos en primer lugar. Se requiere fortaleza para perdonar, no es de débiles. La otra persona no tiene nada que ver en esta cuestión del perdón. Recuerdo un episodio que me contaron una vez sobre un alumno que albergaba un enorme rencor hacia uno de sus profesores de escuela secundaria. Habían pasado ya 10 años de su graduación, pero seguía vivo en él el resentimiento hacia ese profesor que, según recordaba, lo había tomado de mira y le había amargado sus años de escuela. Un día se lo cruzó por la calle. Profesor, saludó de mala gana a esa persona, que lo miró con cara extraña. ¿Se acuerda de mí? No, discúlpeme, respondió con mucha cortesía, alargándole la mano a modo de saludo. El muchacho le dio su nombre y los años en que había frecuentado sus clases. Perdóneme, joven, sonrió con franqueza. Es que han pasado ya varios años pero ¿no se acuerda de que siempre se la agarraba conmigo? Lo enfrentó su exalumno. Es que titubeó. Reconozco que en esos años pasé unos graves problemas familiares y quizás a veces estaba un poco nervioso. Le pido disculpas si alguna vez lo he tratado mal, pero no tenía nada contra usted, si ni siquiera lo recuerdo. El muchacho quedó helado, tantos años odiándolo y el profesor ni siquiera lo recordaba y hasta le pedía perdón. Así de inútil es el rencor, como lo es la culpa, que sería el resentimiento hacia uno mismo. El odio o enfado hacia una persona puede convertirse en una pesada carga que no nos permite avanzar. ¿Recuerdas cuando te decía que debes cuidarte? El rencor no hace más que lastimarte aún más. Perdonar es un acto de amor, no hacia el otro, sino hacia ti mismo. El perdón es una elección de ver más allá de lo que creemos ver, no solo la superficie, sino lo que se esconde en las profundidades de cada ser humano. Ya sea se trate de la culpa, perdón a sí mismo, o el resentimiento, perdón a otro. Debemos tener en cuenta que detrás de esa máscara de aparente maldad, capaz de cometer ese acto que nos causó tanto daño, yace una persona indefensa, perdida y asustada. Esa perspectiva nos guiará hacia la compasión, desde la cual el camino al perdón se hace más factible. ¿Y cómo se logra perdonar? Simplemente teniendo la actitud de hacerlo, poniéndonos en el lugar de esa persona que nos dañó, en el estado tan vulnerable en el que nos encontramos. Creemos que esa persona nos lastimó a propósito, con maldad, y rara vez es así, salvo que exista algún tipo de enfermedad mental. Pero en general, si alguien nos lastimó, lo hizo porque era débil y no pudo hacer otra cosa mejor. Si lo vemos desde ese lugar y valoramos más nuestro bienestar que estar soportando esa carga de odio, podremos iniciar el proceso de perdón y liberación, sanando la herida,
abriremos las puertas a la paz interior. Existe un proverbio chino que dice: si vas a perseguir la venganza, es mejor que caves 2 fosas. Tu resentimiento te destruirá. Ciertamente, ya estás bastante destruido como para continuar lastimándote. Abandona esos rencores, esas culpas, aprende a decir adiós y perdona a quien te haya dañado. También perdónate a ti mismo. Eres una persona capaz e inteligente. ¿Crees que no hubieras actuado mejor si hubieras sabido? Claro que sí, pero es que simplemente no sabías. Ten compasión por ti mismo y regálate tu perdón. Mi pareja, el padre de mi hijo, no se hacía cargo de nada, ni siquiera de la parte financiera. A pesar de ser el dueño de una fábrica, nos ignoraba completamente. He pasado noches en las que me despertaba llorando de la rabia que me consumía, hasta que comprendí que él simplemente no podía, que no era capaz, que era más discapacitado que mi hijo, porque sufría de una discapacidad emocional, al no poder amar a su propio hijo, solamente porque tenía síndrome de Down. Entonces, pude sentir compasión. No sucedió de un día para el otro, pero lo perdoné y me sentí aliviada, libre y sobre todo fuerte. Perdonar me llenó de paz. 7 pasos para superar una crisis. Capítulo 8. Sentirse víctima. Dentro de las primeras sensaciones del proceso de una crisis se encuentra la de culpar a alguien. En el caso de los problemas económicos, generalmente es el gobierno o las empresas que hacen bajar nuestro nivel de ingreso. O en caso de una crisis accidental, como la mía, es culpa de un Dios que vaya a saber por qué quiso castigarme y maltratarme. Lo que aprendí es que nunca somos verdaderamente víctimas. Sin embargo, esa toma de conciencia vino un poco después, en el momento en que lidiaba con mi bebé discapacitado, el abandono de mi pareja y el cáncer de mi madre. ¿Crees que no me sentía víctima de todo lo que me estaba sucediendo? Por supuesto que sí. Me sentía la persona más desafortunada de la tierra. Pensaba que no podía haber nadie en el mundo a quien le sucediera lo que a mí. Sí, un divorcio. Sí, el nacimiento de un hijo Down. Sí, una madre con cáncer, pero todo junto. Por allí afuera había algún dios colérico que se la había agarrado conmigo. ¿Por qué? Mi vida cotidiana se había transformado en un infierno de visitas a pediatras especializados, estimuladoras tempranas, oncólogos, genetistas y neurólogos. Además de mi terapia personal con esa maravillosa profesional, con la cual ya venía trabajando hacía un par de años, comencé un proceso con la psicóloga que comenté anteriormente, que era madre de una niña Down y especialista en el tema. Estos tratamientos eran lo único que me sostenía. La relación con mis amigos no me satisfacía, ya que todo me parecía superficial ante mi gran desgracia, que yo sentía única y sin precedentes. Hacerse cargo, mantenerse en la posición de víctima es algo paralizante, que no permite avanzar. Si la culpa de mi desgracia la tiene el gobierno o un Dios maléfico, no hay nada que yo pueda hacer, más que resignarme al dolor y al sufrimiento. En cambio, y aquí viene la otra cara de la moneda, si me hago cargo, todo depende de mí. ¿Y qué significa hacerme cargo? Cuando no tengo poder sobre nada de lo que me está sucediendo, ¿por qué no puedo evitar que mi madre se enferme de cáncer? Por ejemplo, lo único sobre lo cual tengo poder es mi reacción ante eso. Soy yo quien elige cómo enfrentar esa situación, cuál actitud tomar ante esa crisis. No puedo elegir lo que me sucede, pero nadie me puede quitar mi libertad de elegir qué actitud voy a asumir. Puedo desesperarme y deprimirme, enojarme y hasta suicidarme, o puedo, mientras atravieso el dolor, seguir respirando y abrir esa mágica puerta que aparece cuando damos nuestra intención de salir adelante. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, cuenta que toda su familia murió en el Holocausto y describe las barbaridades
y humillaciones que sufrió en los campos de concentración. Él logró hallar una manera de encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Escribió: «Nos pueden quitar todo, incluso nuestra dignidad, pero lo único que no nos pueden quitar es el poder de elegir la actitud con la cual vamos a hacer frente a las cosas que nos ocurren. Aquello que no me mata me hace más fuerte». Es un gran ejemplo de cómo el sufrimiento puede transformarse en aprendizaje. Entonces, ¿qué podía hacer con eso? ¿Podía realmente deprimirme? Sí. Recuerdo a mi psicóloga Mariana diciéndome que cualquier persona que estuviera sufriendo una sola de las situaciones que a mí me pasaban podría estar tirada en una cama. Yo sentía que ni siquiera podía darme el lujo de deprimirme, ya que tenía un bebé y una mamá enferma a quienes atender. Eso no hacía más que reforzar mi sentimiento de víctima, hasta que empecé a entender que yo tenía la opción. Podía elegir deprimirme y desesperarme, o podía elegir salir adelante. No importaba cómo, no tenía idea del modo, pero podía elegir mi actitud hacia todo eso que me sucedía. Era como elegir entre morir o seguir respirando. Capítulo 9. Convivir con el dolor. Una forma de aceptar el proceso de sanación. Tengamos presente que los momentos de crisis, ruptura o cambio significan madurez. Rendirse ante el hecho consumado traerá el primer gran alivio, aunque en medio de ello haya dolor. Y si sientes ese dolor, admítelo, no lo niegues. Aunque te asuste, mantente con ese sentimiento. Es la realidad de lo que sientes. Como vimos que decía Viktor Frankl, no te matará, te hará más fuerte. El hecho de sentir dolor significa que estás vivo y enfrentando las experiencias de tu vida. Felicítate por ello. No veas el dolor como algo dañino, sino como un signo de sanación. En algunos casos, el dolor puede incluso ser el signo de que estamos haciendo algo que nos daña. Si al darnos la nariz contra la puerta no nos doliera, seguiríamos haciéndolo y lastimándonos. El dolor nos recuerda que somos seres humanos. No temamos al dolor. Si no sabemos vivir nuestras penas y tristezas, tampoco sabremos disfrutar de los momentos felices. Se trata justamente de aprender a convivir con ese dolor, sabiendo que será un proceso que tendrá un fin, como sucede cuando nos lastimamos y vemos una herida sobre nuestra piel. Quizás nos cueste imaginar la piel sana nuevamente, hasta nos puede parecer casi mágico. Por lo tanto, poco probable que ese corte abierto y sangrante pueda en algún momento cerrarse. Sin embargo, así sucede. Una vez me quemé el empeine de un pie con agua hirviendo. En el hospital me curaron, me vendaron y me prohibieron abrir las vendas hasta el próximo control, que era en 48 horas. Cuando volví y vi lo que había debajo de las vendas, casi me desmayo. Era un enorme agujero al rojo vivo. Mi mente razonaba: cuando se trata de un corte, entiendo que luego ambas partes de la piel se unen y cicatrizan. Pero yo tengo un agujero. A los 3 días, mientras me curaban, comprobé para mi sorpresa que el enorme círculo rojo se había transformado en rosado y que en los bordes surgía tímida pero firme una nueva piel. Esto es un hermoso ejemplo práctico del proceso de sanación de nuestros sentimientos. Cada vez que estamos transitando un momento difícil, nos parece una montaña imposible de escalar, un aro en llamas que nos da miedo atravesar porque nos dejará chamuscados para siempre. Sufrimos, pataleamos, nos parece el problema más grave del mundo, y no lo es, como demuestra el hecho de que siempre puedes encontrar a alguien que esté peor que tú. Hasta en los casos más trágicos, el dolor lacerante de los primeros momentos se transformará. Esto también pasará. Es una famosa y antigua frase: no hay mal, hermano, que dure 100 años. Reza un tango. Se trata de no dramatizar más de lo necesario. Sí, es cierto que pasamos por momentos duros, pero lo único que podemos hacer es atravesarlos. Como hagamos ese pasaje,
depende solo de nosotros. Las nubes que ocultan el sol. Viajar en avión es algo que adoro. Esa sensación de elevarse y sentirse más cerca del cielo. Cuando se vuela en un día nublado, sucede algo que se me ocurre mágico. En el momento de subir al avión, el día puede estar muy gris, hasta negro, y quizás incluso llueva. Pero cuando el avión se eleva, atraviesa esas nubes y ahí está el sol. El cielo se ha despejado y nos regala su habitual celeste brillante. Atravesar una crisis, un duelo, una pérdida, sería como pasar a través de un cúmulo de nubarrones. Una vez que hemos salido del otro lado, llegamos al sol, a la luz, la quietud, la paz interior. Solo que cuando volamos en avión, lo sabemos. Tenemos el conocimiento de que el sol está detrás de las nubes. Por lo tanto, confiamos en que el sol aparecerá. En cambio, cuando vivimos una crisis, creemos que esa nube que nos envuelve con su negro espesor será eterna, lo cual nos asusta y nos angustia aún más. Si lográramos entender que esto no es así, que volveremos a vivir días de sol, podríamos aliviar nuestro sufrimiento. Aceptación versus resignación. Aceptar y creer firmemente que es un periodo que pasará nos hará disminuir la ansiedad y el miedo. Eso nos liberará como para enfocarnos en las posibilidades positivas de salir adelante. La clave es tener paciencia y aceptar la situación, en vez de quedarnos atrapados en la autocompasión y la victimización. Aclaro que no estoy hablando de resignarse, sino de aceptar, que son dos conceptos muy diferentes. La resignación implica bajar los brazos, creer que soy víctima, impotente de la situación y decidir no hacer nada al respecto. Es como entregarnos sin esperanza al sufrimiento. Implica parálisis. En cambio, la aceptación nos llevará al movimiento. De hecho, la aceptación es el primer paso hacia el cambio. Si quiero hacer dieta, por ejemplo, primero tengo que mirarme al espejo, aceptar que tengo esos kilos de más y elegir bajarlos. Sin la aceptación inicial, no habría kilos para bajar. Sería un autoengaño. Por lo tanto, aceptar todos los sentimientos que tenemos es un paso fundamental. A partir de allí, se irá desovillando el camino. Si pudiéramos tener en cuenta que el dolor concluirá, podríamos vivir los momentos de crisis con una visión más optimista, sabiendo que eso terminará y volveremos a nuestra vida de rutina. Esa rutina que tanto se extraña en los momentos de crisis. Esto es algo que escribí en mi diario en un momento de mucho dolor. Nadie está dentro de nadie. Nadie está dentro de mí. En medio de esta madeja de sentimientos, nadie tiene que soportarme a full las 24 horas. Solo yo. Por eso respeto mi dolor y me trato con paciencia y dulzura, lo cual, en este caso, bien podría implicar darme un buen permiso para llorar o patalear o simplemente estar triste. ¿Por qué no? Estoy convencida, porque ya lo he experimentado, que esta es la mejor manera de atravesar y superar un momento difícil. No tengo que ser una castañuela todo el tiempo. Al contrario, quiero ser fiel a mi estado de ánimo. Quiero vivir la vida plenamente, con todo lo que implique. Y si siento mucho el dolor, mejor, porque pasaré del otro lado más rápidamente. Capítulo 10. No exagerar el sufrimiento. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, dice: parece que la mayoría de las personas necesita experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar, antes de perdonar. En cuanto lo hacen, ocurre uno de los mayores milagros, la transmutación del sufrimiento en paz interior. Buda dijo: el dolor es inevitable. El sufrimiento es una opción. Esta frase me impactó y me hizo reflexionar. ¿Significa entonces que podemos elegir si queremos sufrir o no? Sí, y estoy segura de que es así. A veces, inconscientemente, buscamos el sufrimiento. Nos resulta más fácil penar que ser felices. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acostumbrados a la infelicidad? ¿Hace falta solo encender el iPhone o el televisor
para que las noticias espantosas de guerra, muerte, enfermedades y hambre nos invadan con sus espadas filosas y asfixiantes. En efecto, nos dejan horrorizados y sin aire. Si hay tanta gente que sufre en el mundo, entonces, ¿quién soy yo para ser feliz? Una gota en el océano, eso soy. Pero, ya que ese océano está formado por gotas, al momento puedo impedir que mi gota siga infectando el agua con tristeza y depresión. No es egoísta lo que digo. Solo dejando a un lado el sufrimiento puedo ayudar al otro. Dicho esto, veamos cómo es que podemos elegir. Como dice la frase, el dolor es inevitable porque los accidentes suceden, las tragedias suceden, la vida sucede. Y contra eso no podemos hacer nada, no podemos controlarlo ni podemos evitarlo. Pero la medida en que suframos cuando esas cosas nos ocurren es opción nuestra. Depende de nuestra mirada, depende de nuestra actitud y de cómo nos paremos frente a la vida. Hay muchas personas que creen que venimos para sufrir, que el sufrimiento es parte del camino. Por ejemplo, hay quienes creen que el sufrimiento es algo que nos manda Dios y que hay que resignarse, porque Él sabe lo que hace. Desde mi opinión personal, nunca creí que un ser que es puro amor pueda ser tan malvado como para desearnos el sufrimiento. Sería muy cruel. Hay otras creencias, en cambio, que enaltecen el sufrimiento. De acuerdo con ellas, sufrir sería un sacrificio válido, del tipo héroe, que serviría para crecer y ser mejores personas. Por lo tanto, cuanto más lloremos y suframos, mejor, porque estaremos creciendo y haciendo crecer a la humanidad. Yo no creo que esto sea así. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ya he mencionado anteriormente, opina que es sano y normal pasar por las etapas del duelo y, en este contexto, el sufrimiento podría ser un bloqueo a ese proceso natural, porque estaríamos agregando un miedo futuro. Por ejemplo, jamás superaremos el dolor si sufrimos pensando que esa sensación no terminará nunca. Mi conclusión es que sufrir es inútil. No solo no nos conduce a nada, sino que nos entorpece el camino para vivir con naturalidad y simpleza toda la tristeza que debamos vivir. Ya tenemos bastante con las emociones que nuestro corazón siente en el momento. No agregando sufrimiento por adelantado, cruzaremos el puente del dolor y llegaremos del otro lado más fuertes, seguros e iluminados. Y no te olvides de cuidarte. Capítulo 11. La opción de sobrevivir. Es preciso encarar el proceso como un desafío, tomando en cuenta dos alternativas: o aceptamos el duelo en busca de nueva forma de vida, alimentando la esperanza de que algo inesperado emergerá de la oscuridad, o permanecemos en la angustia estéril que nos llevará a un callejón sin salida. Si elegimos la primera opción, habremos logrado la victoria inicial en medio de la crisis. Podremos entonces comenzar a renacer con más autenticidad y sentiremos que nuestro espíritu se va fortaleciendo, enfrentando este desafío por medio de la entrega y la confianza. Hubo un momento en el que me di cuenta que yo podía elegir cómo reaccionar ante lo que me estaba sucediendo. ¿Qué iba a hacer con eso que la vida me había presentado? Un día, yendo al supermercado sola por la calle, recordé a Christopher Reeve, quien por una ironía del destino pasó de ser Superman a estar totalmente paralizado en una silla de ruedas. De inmediato, algo se sacudió dentro de mí y pensé que allí había una persona que estaba peor que yo. E inmediatamente agradecí tener todo mi cuerpo para mí, sano y en su lugar. Tomé conciencia de que, en ese mismo instante, y a pesar de todo, y a pesar de todo, yo estaba caminando libremente por la calle y yendo al supermercado. ¡Qué maravilla! Y entonces me di cuenta que no era yo quien tenía un cáncer o una discapacidad. Y si bien quienes los padecían eran mis seres más cercanos y amados, yo podía, desde mi salud completa, ayudarlos siempre y cuando lo decidieran. Y aquí se me presentaron claramente las dos opciones: o me dejo llevar por la depresión y me muero en vida, o decido salir adelante
como pueda. Obviamente, elegí la segunda opción. En ese momento, no pude saber qué era exactamente lo que tenía que hacer para superar esta crisis, pero confiaba en que el haber tomado esa determinación me iría llevando de por sí a realizar las acciones necesarias para iniciar ese proceso de crecimiento interior, del cual, sin duda, saldría más consciente, más fuerte y más auténtica. Comparto una cita de Christopher Reeve. No es lo que pasó, sino lo que hagas con eso que pasó. La verdadera prueba para un ser humano no es pasar la catástrofe en sí, sino lo que esa persona hace después de la catástrofe. Lo importante es lo que uno haga con la catástrofe. Este no es el camino que yo hubiera elegido, pero muchas veces la vida elige por nosotros. Yo tenía dos opciones: o me dejaba vencer por la catástrofe o digo, está bien, hagamos con esto lo mejor que se pueda. La opción de sobrevivir acarrea una aceptación de la situación que deja afuera a la victimización y abre la puerta a la disposición de reencontrar la vida normal que la crisis parece haber arrasado. Capítulo 12. Utilizar la crisis para aprender y crecer. La soledad que experimentamos dentro de nuestro dolor nos hace sentirnos incomprendidos, hasta por nosotros mismos. Algo en nosotros se fue muriendo. Es todo parte del proceso. Miramos hacia atrás y no nos reconocemos. ¿Dónde está aquella persona que era? Aquella que se preocupaba por nimiedades, aquella con una escala de valores tan diferentes al actual. Es entonces cuando comenzamos a vislumbrar el cambio, a reconocernos, es decir, a conocernos nuevamente. En ese momento, algo en lo más íntimo de nuestro ser comienza a confiar en que el cambio se irá produciendo, aunque nos dé miedo. Si nos empeñamos en hacer de la crisis un provechoso aprendizaje, nos encontraremos sin duda con las herramientas necesarias para transitar el proceso. También hallaremos a las personas adecuadas para ayudarnos a encaminarnos hacia adelante. Todo depende de nuestra intención. Si lo que verdaderamente deseamos es salir a flote, naturalmente iremos encontrando el sendero a seguir. Vuelvo a insistir sobre el concepto de que soy yo quien elige lo que me sucede. Claro que no elegí la crisis o la pérdida, pero ya está, ya tiñó mi vida. Entonces, ¿por qué no aprovecharla para crecer en vez de lamentarme y no hacer nada? Manos a la obra. Por lo general, la disposición a aprender de la crisis nos guiará hacia una búsqueda interior y nos formularemos la pregunta: ¿quién soy? Mucho más profunda y diferente a la original. ¿Por qué a mí? A partir de estas nuevas indagaciones se van develando nuevas oportunidades y horizontes inexplorados. En medio de una crisis, buena parte de nuestras convicciones y creencias pasadas parecen haberse desvanecido y nuestro comportamiento ya no acepta viejos patrones. Por ejemplo, cuestiones que antes tenían una vital importancia ahora ya no la tiene. Todo parece estar revuelto, patas para arriba, y necesitamos de a poquito empezar a enderezarnos. Como mencioné anteriormente, volver a conocernos. Seguramente tu autoestima haya sufrido una caída durante este proceso. Recuerda que eres una persona íntegra, completa y valiosa, solo por ser. No cedas a sentimientos de culpa, preocupación o autodeprecio, que podrían simplemente ser causados por el estrés que estás experimentando. Tú eres mucho más que la herida que estás viviendo. Cuídate y date tu tiempo para comprenderte y salir adelante. Ten en cuenta que el proceso de sanación tiene sus progresos y retrocesos. No te asustes cuando esto suceda y sientas: hace un mes estaba mejor que ahora. Eso es lógico y normalmente porque somos seres humanos y los procesos emocionales no son lineales. Simplemente el proceso sigue su curso, sin importar si hoy estás mejor o peor que ayer. La gente que te rodea. Después de lo que te sucedió, es posible que las personas que te rodean hayan pasado por una especie de filtro a causa de las actitudes que hayan tenido contigo. Sé consciente de quiénes son los que te acompañan y crea un sistema de apoyo que te ayude a sobrellevar los momentos más sombríos. A los demás, déjalos ir. Empecé a notar mis cambios. Mi proceso personal, que hasta ese momento consistía en desentrañar mi dolor, comenzó a dar un vuelco más interno. Me pregunté quién era, qué quería para mí,
cómo me veía con esta especie de nueva vida, hacia dónde quería ir. Mi psicóloga me propuso un ejercicio muy interesante: hacer una lista de cómo me veía dentro de 5 años. Eso me ayudaba a proyectarme en el futuro y ver en qué quería convertirme. Miré a mi alrededor y noté que algunas personas ya no estaban, otras eran nuevas compañías. Todo parecía muy desordenado y me di cuenta que debía ir hacia adentro y volver a conocer a esta nueva Mónica. Era evidente que tenía mucho que aprender de todo lo que me había ocurrido. Capítulo 13. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Ante todo, quisiera aclarar que el proceso de aprendizaje es sumamente individual. Cuando nos planteamos que tenemos que aprender de ciertas situaciones, normalmente nos contestamos cosas como paciencia, aceptación, comprensión hacia el otro, amor incondicional. Todo muy loable, pero no nos olvidemos que no somos la Madre Teresa. Veámoslos desde otro lugar. Y si lo que tuviéramos que aprender fuera a cuidarnos más a nosotros mismos, a dejar el drama de lado y descansar y ser felices con lo que tenemos. Y si solo se tratara de atravesar el mal momento lo mejor posible y salir del otro lado. Otra cosa que creemos que tenemos que hacer para aprender es actuar, tomar acción, de algún modo edificante, hacer algo que le dé sentido a ese dolor para poder aprender. Y si no tuviéramos que hacer nada, solo seguir respirando. No te pierdas en laberintos psicológicos ni espirituales. Simplifica. Dicho esto, una pregunta que seguramente se nos presentará cuando empecemos a despejar los nubarrones es la siguiente: ¿quién soy? Al respondernos a la pregunta ¿quién soy?, comenzamos a abrirnos a la exploración de nuestro interior. La pregunta ¿por qué?, que nos hundía en la victimización, se transforma ahora en ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender? Cuando dejamos a un lado la oscuridad del pesimismo y la victimización, es cuando se abren las puertas a las soluciones que hasta hace un rato no veíamos. Después de todo el dolor provocado por la crisis, se produce una especie de tsunami dentro nuestro. Ahora es momento de comenzar a esclarecer. Llegamos a una comprensión madura que nos hará ver la vida y sus circunstancias desde otro lugar. Conocer la verdad de uno mismo. Es probable que este sea un momento en el que se rompan algunas ataduras y esto puede parecer angustiante y peligroso, pero también puede ser una gran oportunidad para abrirte y descubrir cosas nuevas o reflotar cosas que quedaron tapadas. ¿Quién sabe lo que pueda surgir de eso? A veces uno está como muy estancado en su vida y como la crisis es un gran sacudón, en muchas ocasiones ayuda a que aparezcan cosas nuevas porque pone en marcha nuestra creatividad, nuestra intuición, nuestros recursos más profundos. Este trabajo de autoconocimiento te ayudará a reforzarte como persona. Date ánimos y cree en ti mismo, en tu potencial, lo cual te ayudará a tener más claridad acerca de lo que quieres hacer. Quizás antes de sufrir esta crisis estábamos pendientes de ser complacientes con los demás. Es algo que aprendemos desde niños, a hacer lo que nuestros padres quieren para asegurarnos su amor. Es común y natural, es un atributo del ser humano. Todas las escuelas de psicología hablan de esto, pero la realidad es que el ser humano va así olvidándose de sí mismo, separándose de su propia verdad, esa que lleva dentro, para apropiarse de la verdad ajena. Por ejemplo, luego de atravesar tanto dolor, es muy probable que dejemos de buscar aprobación externa y tampoco seguiremos las reglas de otros, sino las propias. En vez de entregar nuestro poder a los demás, siguiendo sus dictámenes, sabremos dar más valor a nuestras propias opiniones. Puede también suceder que ya no tengamos interés en participar de algunas conversaciones por parecernos muy superficiales. Ya no quiero hacer lo que los otros quieren, porque me surge casi naturalmente cuidarme y mirar mi ombligo. Y puede ocurrir que cada vez que se me pida algo que yo no quiera hacer, me pregunte: ¿y yo? ¿Y mi centro? ¿Y mi interior? ¿Y mi esencia? Todo eso que hasta ahora estaba aplastado, dormido y latente, ahora se despierta. Y por eso es tan importante autoconocerse, sumergirse dentro y bucear, buscar, conocer, preguntarse,
reflexionar, hablarse y contestarse para ir desvelando la propia verdad interna. Es posible que haya cambiado nuestra escala de valores, incluso nuestros intereses. Resulta algo tan simple como preguntarse y replantearse: ¿qué me gusta? ¿Qué quiero para mí? Es el momento de mirarnos por dentro sin miedo e iniciar una búsqueda con espíritu investigativo. ¿Quién soy realmente? De a poco iremos encontrando las respuestas que corresponden a nuestra propia verdad. Nos iremos redescubriendo. Todo esto nos llevará a ser conscientes de nuestro poder, de todo lo que somos capaces de lograr. Una nueva fuerza parece comenzar a surgir y empezamos a vislumbrar la luz. Mi madre estaba en muy malas condiciones. Su cáncer se había complicado ahora con la aparición del mal de Alzheimer. Me había separado de mi pareja y a Tommy le encontraron una hipoacusia. Todo parecía empeorar. Sin embargo, yo me reformulé las opciones y volví a elegir salir adelante. El primer obstáculo que encontré para dicha tarea fue averiguar quién era yo ahora en realidad, qué quedaba de la antigua Mónica. ¿Qué cualidades distintas tendría la nueva? Muchas veces había ayudado a personas desde un lugar de servicio. En una reunión me encontré con una conocida que me recordó que existía el Consulting. Cuando Tommy cumplió 1 año, decidí hacerme un regalo que, a su vez, me comprometía ante mi hijo. Me inscribí en la carrera de consulting y retomé un poco del trabajo que había tenido que dejar cuando sucedió la crisis. En mi vida aparecieron nuevas personas que no estaban conectadas con mi pasado y eso ayudaba a que mi actitud fuera nueva. Comencé a realizarme desde otro lugar, desde esa nueva yo. Sentí que la vida comenzaba a aclararse. Después del largo año y medio de sufrimiento y deterioro, ya sea por el cáncer que por el Alzheimer, mi madre finalmente falleció en septiembre de 1999. Mi padre supo aceptarlo con dignidad y entereza, y dentro del duelo, mi vida cotidiana comenzó a aquietarse y empecé a vislumbrar el brillo del sol después de la tormenta. Capítulo 14. Resignificación de la crisis. El bien oculto en el mal. En el año 2009, la región italiana de Abruzzo sufrió un demoledor terremoto donde perdieron la vida 300 personas y muchísimas familias vieron sus casas y pertenencias demolidas en un segundo. En la emergencia, el gobierno proveyó de carpas y se creó lo que dieron en llamar tendopoli, del italiano tenda, carpa. Las primeras noches pensaba en esas personas que de un minuto a otro se quedaron sin nada y que, mientras yo me acurrucaba en mi confortable cama y los miraba a través del televisor, instalada cómodamente en mi casa, dormían en catres, comían todos juntos y no tenían electricidad ni duchas para bañarse. Un día, sin embargo, me llevé una gran sorpresa. Un programa de televisión hizo una nota entrevistando personas de una de estas tendópolis. Todas comentaban lo felices que estaban con esta nueva vida. ¿Cómo puede ser que estuvieran felices en medio de tanta tragedia y dolor? Dos mujeres que eran vecinas de solo saludarse, ahora compartían la carpa y habían descubierto una gran amistad. Otra mujer decía que antes quizás alguien se daba aire de importancia y ahora eran todos iguales y solo hacía falta una mirada para comprenderse. Todos comentaban que no extrañaban para nada la televisión, ya que ahora, después de comer, era momento de socializar, charlar, conocer gente. Incluso una señora agregó: acá entre las historias y vidas de las personas hay mejor entretenimiento que en las ficciones de la tele. 3 ancianas, una de ellas en silla de ruedas, jugaban a las cartas, felices de haberse encontrado y haber dejado atrás la soledad. Lo que más me tocó el corazón fue el comentario de 2 nenes que no se conocían y ahora se habían hecho muy amigos. Uno decía: me gusta más la vida de ahora porque yo me lo pasaba jugando en la PlayStation, pero cuando ganaba, en realidad no ganaba nada. Ahora juego con amigos por caramelos y si gano, me gano los caramelos. Y su amigo decía: yo también prefiero esta vida a la de antes, porque ahora puedo estar afuera y jugar con mis amigos. Antes mi mamá no me dejaba salir porque era peligroso
a andar por la calle. En cambio, ahora me gusta mucho porque soy libre. El periodista repitió, ¿libre? Ahora que no tienes nada, se sienten libres. Ahora que no tienen nada, se sienten libres. Esto es una clara muestra de la famosa frase, no hay mal que por bien no venga. Se trata de resignificar lo que nos ha sucedido, o sea, encontrar un nuevo significado. Como digo siempre, el bien no se hace ver en el momento, hay que esperar. Esta gente seguramente no vio ningún tipo de bien cuando se les cayó la casa, pero ya lo estaba empezando a distinguir 10 días después cuando, desde esas nuevas amistades, estaban armando una cadena solitaria para empezar de nuevo y reconstruir, porque esa es la fuerza que da el contacto humano amoroso. Es una pena que tenga que ocurrir una tragedia para provocar un cambio, pero muchas veces es así, como también sucede individualmente en la vida de una persona. Cuando sufrimos un terremoto personal y todo se derrumba a nuestro alrededor, de ese montón de escombros podría surgir una agradable sorpresa que, de otro modo, jamás hubiéramos experimentado. Recuerda que resignificar una pérdida es darle un nuevo significado. Por ejemplo, la muerte de mi tía a mis 18 años significó un enorme crecimiento para mí. Dejar de ser la niña mimada a la cual no la tocaba ninguna desgracia. Fue romper la cajita de cristal en la cual mis padres, por amor, me habían instalado. Claro que sufrí, pero necesitaba de esa maduración. Abriendo puertas. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. De la canción Abriendo Puertas de Gloria Estefan y Quique Santander. Es evidente que la vida nos ha herido y hemos andado un largo camino hacia la recuperación. Ahora llegó el momento de dejar atrás esa herida. Como hemos visto, durante el mismo proceso se nos han presentado varias puertas. Abrimos una, entramos, vivimos, recorremos y se nos abre otra, y así sucesivamente. Solo que esas puertas se irán abriendo en la medida que seamos capaces de dejar atrás las heridas. Vuelvo al ejemplo de los aviones, en este caso, el aeropuerto. Para poder volar es necesario pasar por los controles y dejar atrás elementos que están prohibidos. Conozco personas que han tenido que abandonar incluso objetos que tenían importante valor sentimental, como una tijerita regalada por un ser querido. En la vida sucede algo similar. Si queremos seguir adelante, crecer, despertarnos cada vez más y elevarnos, no podemos seguir cargando nuestros dolores. El camino mismo nos hace cerrar heridas. Claro que hay quienes se quedan aferrados a sus dolores y sistemáticamente se niegan a abrir puertas. Cada uno tiene su libre albedrío y cada uno tiene su propio camino. Quizás necesites más tiempo para crecer y dar pasos hacia adelante, y eso está muy bien. Eso significa respetarte y cuidarte. Sin embargo, no te quedes estancado en un hueco de tu vida. Continúa tu camino y ve dejando atrás lo que tu propio corazón vaya descartando. Vivir el presente. Una de las grandes enseñanzas que me dejó la crisis fue aprender a vivir el presente, vivir solamente el momento, sin anticiparme. Me sirvió para no enloquecerme con pensamientos que solo podían dañarme. Sé que es difícil, pero acostumbrémonos a vivir solo lo que está disponible aquí y ahora, sea lo que sea, enfocándonos tan solo en eso que la vida nos está presentando en ese segundo. En definitiva, es lo único que tenemos, lo único a lo cual podemos echar mano. No lo dejemos pasar. En mi caso personal, aprendí mucho de mi hijo Tommy, que, con su discapacidad mental, me enseña cómo ser capaz de ser feliz con simpleza, sin usar la mente y sacándole el jugo a lo que la vida nos presente. Cuando estamos atravesando una crisis, tantas veces sucede que nos quedamos pegados en el dolor del pasado o en la incertidumbre y miedo del futuro, y nos perdemos de vista lo que estamos viviendo aquí y ahora. Debemos ser conscientes de eso que estamos experimentando, porque cuando los nubarrones comiencen a despejarse, es hora de abrir los ojos al nuevo significado que ha adquirido nuestra vida, que nos puede deparar cosas bellas si sabemos apreciarlas. Saber apreciar. Una importante señal de estar encontrando un nuevo significado es nuestra capacidad de apreciación, porque tenemos también una diferente actitud hacia los acontecimientos. Si algo es bueno, nos sumergimos en el deleite, sabiendo que no es eterno, ya que la crisis
nos enseñó que todo puede cambiar en un minuto. Por ejemplo, en mi caso, todo lo que había soñado mientras estaba embarazada se hizo humo en 20 días. Por lo tanto, aprendí que es importante saber apreciar lo que percibimos y no dar nada por sentado. Por otro lado, si algo no anda bien, nuestra nueva capacidad de apreciación nos ayuda a ver detalles que, de otro modo, no veríamos. Sentimos una fuerza que parece haber despertado y que nunca antes habíamos sentido. Luego de atravesar un gran dolor, comenzamos a ver la vida con ojos diferentes, a través de otro cristal. De esta manera, la crisis se ha convertido en una oportunidad que nos ha permitido expandirnos y abrir nuestra conciencia. Nos hemos vuelto más sabios, más profundos, más íntegros, renacidos, con mayor fuerza y poder sobre nosotros mismos. Vamos descubriendo nuestra esencia y nos volvemos más conscientes. Hemos conseguido no solo sobrevivir, sino salir adelante. Mirando hacia atrás, podemos observar el sendero recorrido. Mirando hacia atrás, podemos observar el sendero recorrido y sentirnos orgullosos por ello. ¿Se puede ser feliz a pesar de? Algunas personas que atraviesan intensos momentos de dolor se preguntan si se puede ser feliz a pesar de. ¿Puedo ser feliz a pesar de haber perdido mi salud? ¿Puedo ser feliz a pesar de haber perdido a este ser tan querido? ¿Puedo ser feliz después de este divorcio tan doloroso? ¿Puedo ser feliz a pesar de haber perdido mi casa y todos mis bienes? ¿Puedo ser feliz a pesar de mi discapacidad? Yo me preguntaba, ¿puedo ser feliz sola y con un hijo discapacitado? La respuesta es un rotundo sí. Hace unos años, un alumno mío me dijo, el domingo pasado pensé en ti. Estaba comiendo con mi esposa y mis 2 hijos en la paz y calidez de un almuerzo familiar, apreciando la felicidad que la vida me regalaba. De repente pensé en ti, con tristeza, porque tú tienes a tu hijo discapacitado. Pero de golpe sentí una extraña sensación y me dije, quizás Mónica también sea feliz. Por supuesto, le contesté que sí lo era. Simona Atzori es una famosa bailarina, pintora y escritora italiana. Nació sin brazos, no lleva prótesis y tiene una vida plena y activa. Ella cuenta que, para contrarrestar las miradas lastimosas de la gente, ella les devuelve una sonrisa, significando, hey, no me miren con pena, porque soy feliz. Otro ejemplo es el de mi amiga Sara, que perdió 4 embarazos y tiene dificultad para concebir, aunque con su marido Rafael lo que más ansian es tener un hijo. Una vez me dijo, cuando estamos paseando por la calle y vemos pareja con hijos, decimos, eso es demasiado fácil para nosotros, que somos superhéroes. Y yo agradezco y me siento afortunada por ser distinta, especial. He conocido muchas personas con enfermedades desafiantes que daban gracias por las bendiciones que su afección les había traído. Eso es resignificar. En ese nuevo significado hay una felicidad distinta a la que alguna vez vivimos ante la crisis, porque es un sentimiento nuevo, cargado de todo lo que hemos aprendido. Es una emoción plena, abierta, profunda y sabia. Esa apertura que sentimos nos incita muchas veces a sentir compasión hacia otros que sufren lo mismo que nosotros. Es común saber de personas que, después de un terrible duelo, han creado fundaciones o asociaciones para ayudar a quienes atraviesan pérdidas similares. La compasión es uno de los sentimientos más puros y sanos que puede expresar un ser humano. Se manifiesta a través del servicio, muchas veces llamado voluntariado. Siempre se dice que es muy loable ofrecer servicios gratis. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Es parte de mi forma de ser y en realidad lo siento como algo egoísta. Que no reciba dinero no significa que no recibo nada. La satisfacción de poder contribuir un granito de arena en ayudar a alguien es indescriptible. Cuando nos damos cuenta que hemos sobrevivido, vislumbramos el propósito de nuestra vida. Comenzamos a entender el motivo por el cual nos golpeó esa crisis. Duelo o pérdida. Nuestra vida tiene un antes y un después, pero no en un mal sentido, sino como si hubiéramos salido de un capullo y empezáramos a ver una luz que nunca antes habíamos percibido. Comencé el nuevo milenio con esperanzas de una vida nueva. Decidí que el 2000 iba a ser un año de trabajo y estudio, ya que descubrí que ser consoler era una parte
importante de mi propósito en esta vida. También decidí cumplir con el objetivo que, como madre, me había propuesto durante el embarazo: ser la mejor mamá que pueda ser sin dejar de ser yo misma. Mi padre, si bien sufría su soledad y su pena, se convirtió en mi mejor aliado en la crianza y el cuidado de mi hijo. Sentí que la crisis había sido superada. El aprendizaje era evidente. Disfrutaba más de cada detalle y daba una importancia relativa a las situaciones adversas. Había comprendido que, al aceptar la vida en su totalidad, se me abrían más puertas. Mirando hacia atrás, bien podía decir lo que en algún momento me sonaba tan absurdo como algunas historietas de ciencia ficción. Soy más fuerte, más consciente, más plena, más sabia y, sobre todo, he vuelto a sonreír. Capítulo 15. ¿Y Dios? Advertencia. Si no tienes ninguna creencia religiosa o espiritual, si no crees en Dios o en un ser superior, con el nombre que prefieras, puedes saltear este capítulo y seguir adelante. Hasta ahora no mencioné tanto a Dios, por la sencilla razón de no herir susceptibilidades, pero llegó el momento de dedicarle un capítulo haciendo la siguiente salvedad. Cuando hablo de Dios, me refiero a un ser superior, una entidad más grande que el ser humano, con el nombre que te sea más cómodo y con el cual te sientas a gusto. Si tienes una creencia en algo que va más allá de tu simple humanidad, estas palabras son para ti. De todos modos, solo se trata de compartir mi experiencia y mis creencias contigo. ¿Qué es Dios? Yo tengo una particular relación con Dios que me enseñó mi madre. Ella solía entrar a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires y simplemente hablaba con una estatua de Jesús a la cual se sentía particularmente atraída. La llamaba mi amigo. Y es esa idea de amigo la que me quedó grabada, como seña de que no necesariamente hay que seguir las doctrinas de alguna religión para tener una relación con Dios ni visitar ningún templo en especial. Hay personas a quienes les sirve mucho y está perfecto que así sea. A mí, personalmente, me basta con abrirme a recibir la mano de ese amigo, que, si lo busco, está siempre conmigo. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Un curso de milagros. Lección 152. Tengo el poder de decidir. Course in Miracle Society. Hemos visto que no somos víctimas, que podemos elegir y decidir qué actitud tomar frente a las crisis que nos suceden. Hemos visto que existe un bien oculto en el mar. Ahora, vamos a dar un paso más allá y hablar de Dios. Así es como lo llamo yo, pero puedes usar la denominación que te resulte más cómoda: Jesús, Alá, Adonai, universo, poder superior, presencia. ¿Creemos realmente en un Dios que nos envía sufrimiento o en un Dios que nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros? Si yo tengo el poder de decidir, como dice esta lección del curso de milagros, unos maravillosos libritos azules que recomiendo vivamente, es claro que no puedo sufrir a menos que yo lo decida. Esta afirmación puede causar dos reacciones adversas. Una es enojo, sentirse ofendido. Podrías argumentar: ¿cómo te atreves a decir que yo elijo estar mal? Yo estoy mal porque las circunstancias me llevan a esto. El curso de milagros dice que eso no es verdad, que tú tienes el poder de decidir cómo sentirte. Es entonces cuando podría venir la segunda reacción adversa: culpa. Podrías sentirte culpable por no poder sentirte bien. Esto también es equivocado. ¿Cómo se resuelve entonces esta ecuación? Acepta que el modo en que te sientes es tu propia decisión. No importa si estás sumido en un fuerte dolor y no quieres salir de él. Está bien, así lo has decidido, pero acéptalo. Deja ya de enojarte con el mundo y acepta tu responsabilidad. Este sentimiento de aceptación, de saber que eres tú el que decide sobre ti mismo, te dará una maravillosa sensación de alivio y de libertad. Por fin no dependes de las circunstancias externas, sino de ti mismo. Todo está en tus manos y Dios te acompaña gustoso. Es importante que recuerdes que Dios está contigo siempre, también cuando lloras. En mis momentos de sufrimiento me gusta imaginarlo acariciándome y consolándome. Para Él está bien lo que tú elijas sentir,
porque te ama incondicionalmente y te acuna hasta que decidas estar mejor. Ilustro este concepto con lo que sentí cuando falleció mi adorado padre. Una tarde hablamos por teléfono como solíamos hacerlo. Esta vez tenía una excelente noticia. Había sacado el pasaje para venir a visitarnos aquí a Italia, donde vivimos. Intercambiamos alegría, risa y planes de lo que haríamos, como ir a la playa, descansar, disfrutarnos. A la mañana siguiente recibo una llamada con la horrible noticia de que se había quedado dormido a causa de un infarto. Lloré y grité tanto que después me enteré que una vecina a 100 metros me había escuchado. En medio de mis llantos le grité: ¿por qué te moriste justo ahora? Justo ahora que íbamos a disfrutar y charlar y estar juntos tenías que morirte. Y como si me hubiera escuchado, sentí su voz diciéndome: pero Moniquita, así me llamaba él, ya vivimos todo, disfrutamos todo, hablamos todo, no hay nada pendiente y, además, lo bueno de esto es que de ahora en más voy a estar siempre a tu lado. Me quedé helada, pensé que era alguna reacción psicológica a mi pena. Sin embargo, a 12 años de su muerte, puedo decir que así sucede. A pesar de que fue un padre ultra presente, ahora lo siento todavía más cercano y en todo momento, como si fuera parte de mí. Sí, ya sé que nosotros queremos el abrazo, la caricia, la voz, todo lo físico, pero si logramos trascender todo el mundo físico y darnos cuenta que eso no es lo que nos llevaremos a la tumba, podremos aceptar las pérdidas con el corazón abierto, ese corazón donde mora la presencia de Dios. Por supuesto que en el momento de mi crisis, cuando nació mi hijo, me enojé mucho con Dios. Como mencioné en el primer capítulo, no quería ni escuchar hablar de cosas como los niños Down son una bendición o Dios te hizo un regalo, y no quise saber nada de ningún amigo. ¿Cómo me había hecho algo así? Sin embargo, 20 años después, gozo de una vivencia espiritual plena que me sostiene y sin la cual mi vida no tendría sentido, ni podía haber escrito este libro. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue el camino que me llevó de 0 a 100 en mi vida espiritual? No lo sabría describir tan bien como los procesos psicológicos, pero sé que en algún momento, cuando empecé a salir a flote, se abrió ante mí una puerta que me instaba a una búsqueda de espiritualidad, y lo demás se fue dando solo. Como ya mencioné, el por qué se transformó en un para qué. Y comencé a entender que Dios tiene un propósito y que en realidad Él no me había abandonado nunca, sino que había estado conmigo siempre. Esa búsqueda espiritual me llevó a mis recovecos más profundos, desde los cuales comprendí que, como venimos diciendo, soy yo quien elijo. El curso de milagros dice que todo se reduce a amor y miedo. Todos los buenos sentimientos llevan al amor y todo lo oscuro y negativo tiene como sustento el miedo. Para simplificarlo, desde mi modo de ver, todo se reduce a Dios y ego. El ego es ese diablito que tenemos dentro, el que nos hace ver todo oscuro, torcido, lleno de dolor y sufrimiento. Dios es la luz, el amor, la dicha. ¿Desde qué lugar decido ver mi vida? ¿Desde el ego o desde Dios? Te sugiero que vuelvas a examinar tus creencias espirituales, tu concepto de Dios, del universo o de un poder superior. Epílogo. Como conclusión, quizás la crisis que atravesamos a lo largo de nuestras vidas no sea más que el empuje hacia un crecimiento personal que nos conduzca a una apertura espiritual. Si así lo aceptamos y sabemos atravesar esa pérdida que nos dio vuelta a la vida, no cabe duda que saldremos fortalecidos. Tú no eres la crisis, duelo o pérdida que te ha ocurrido. Eres mucho más, un ser humano sabio, íntegro y lleno de amor. Para concluir con mi historia, cuando Tomás tenía 4 años, conocí a mi actual marido y padre adoptivo de mi hijo. La crisis financiera de la Argentina nos trajo a Italia, donde estamos establecidos hace ya 15 años. Sigo creciendo, expandiéndome. Escribo y doy talleres de autoestima para las mujeres de este pueblo que nos acogió. No quisiera volver atrás, ni siquiera a esos momentos antes de la crisis. Amo a la nueva yo y no la cambio por nada. Definitivamente esta es la Mónica que más quiero, gracias a la crisis. A continuación, en la segunda parte encontrarás los 7 pasos para que puedan ayudarte de un modo práctico a superar este mal momento de tu vida y salir fortalecido. Segunda parte, 7 pasos para superar
una crisis. Paso 1. Ver el problema real. Paso 2. Aceptar que puedes elegir. Paso 3. Conocerte más. Paso 4. Poner manos a la obra. Paso 5. No perder de vista el futuro. Paso 6. Dar gracias. Paso 7. Aprender a cuidarte y amarte. 7 pasos para atravesar una crisis. En la primera parte estuvimos viendo el proceso que se sigue cuando sucede una crisis, un duelo, una pérdida. Hemos visto que una crisis puede ser una oportunidad para crecer y aprender y que esa decisión depende de ti, de tu actitud hacia eso que te está ocurriendo. Si has elegido crecer, créeme que vas por un buen camino. El solo hecho de elegirlo ya es mucho. Pero voy a darte algunas pautas de lo que se puede hacer para atravesar una crisis y no solo aprovecharla, sino salir fortalecido. La gran pregunta es, ¿cómo se hace? Para responder a esa pregunta, en esta segunda parte seré más práctica. De mi propia experiencia y de lo tanto que he leído, he creado estos 7 pasos que pueden ayudarte a atravesar el mal momento y salir airoso del otro lado. Esto no pretende ser una receta mágica. Como ya te dije anteriormente, es solo una guía que puede servirte incluso para adentrarte, encontrar tus propios pasos a seguir. Lo importante es que puedas ir sintiéndote más fuerte, con menos dolor y esperanzado. Paso 1. Ver el problema real. Esto significa no dramatizar ni negar, especialmente en momentos de crisis. Muchos de nosotros tendemos a tener pensamientos catastrofistas que nos conducen solo a un sufrimiento inútil. Debemos interrumpir los pensamientos que nos llevan a creer que esto no tendrá salida y observar la situación desde afuera. Si nos colocamos como observadores, es más fácil ver las cosas con claridad. A veces hace falta simplemente distraernos, cambiar de aire, hacer algo que nos guste mucho, como pasear, hacer un viaje corto, leer una buena obra de ficción o ver una película. Ciertamente estoy mencionando lo que me gusta hacer a mí. Tú sabes bien qué cosas te gusta hacer. Hazlas. Esa distracción ayudará a poner un poco de distancia de la situación, lo cual conducirá a aceptar la realidad, por más duro que sea. Es preciso dejar de lado las expectativas irreales. Dejar de pensar en lo que la vida debería ser y aceptar lo que es. Claro que uno quisiera que el accidente no hubiese ocurrido, o que la enfermedad no se hubiera presentado, o que nuestro ser querido no se hubiera ido. Pero ya está, es la realidad. Inútil negarla. El mundo no puede ser lo que queremos que sea. El mundo es como es. Cuando dejamos ir expectativas irreales, creamos el espacio para ver qué podemos hacer con esta realidad. Cómo podemos recrearnos y ajustarnos a lo que es. Ejercicio sugerido. Prepara una lista de actividades que te gustan. Prepara una lista de actividades que te gusten hacer y que te distraigan de tu dolor. Aprende a planificar tus momentos. Luego, haz alguna de esas cosas al menos 2 veces a la semana. Paso 2. Aceptar que puedes elegir. Hemos visto en la primera parte el sinfín de sentimientos que nos acechan cuando estamos atravesando un dolor. Es inevitable sentir esas emociones. Aceptar nuestra propia elección significa hacernos cargo de lo que hacemos con aceptar nuestra propia elección significa hacernos cargo de lo que hacemos con eso que sentimos. Significa que tengo el poder sobre mí mismo y puedo decidir cómo enfrentar la crisis que me está ocurriendo. Veamos el sentimiento de culpa. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve culpar a un agente externo? ¿Vamos a cambiar algo con eso? No, sabemos que la culpa es inútil. Entonces, intentemos deshacernos de ese sentimiento tan destructivo. Una frase con la cual nos martirizamos es la que comienza con si hubiera o si no hubiera. No te castigues diciéndote si hubiera sabido. En ese momento no sabías.
Es ahora que tienes la oportunidad de dar un nuevo significado, de utilizar todo lo que te ocurrió como aprendizaje para crecer y evolucionar. Por ejemplo, si hubiera sabido que el papá de mi hijo lo iba a rechazar por ser discapacitado, hubiera prestado más atención en elegirlo como padre. Esa afirmación no aporta nada a mi sanación, porque yo no lo sabía. Para contrarrestarla, debo recordar lo siguiente: hice lo mejor que pude. Soy un ser humano íntegro y valioso. Ejercicio sugerido. Completa estas frases: si hubiera, si no hubiera. Escribe las frases completas y para cada una escribe la siguiente respuesta. Igual para todas. Hice lo mejor que pude. Soy un ser humano íntegro y valioso. Vayamos ahora a la victimización. Sentirse víctima nos deja paralizados, inermes, nos quita todo nuestro poder. Ya sabemos que no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo tomarnos ese evento, qué actitud tener para enfrentarlo. Todo lo que te ocurre puede servirte de dos maneras. Puedes ser víctima de tu pasado y usarlo como excusa para estancarte, o puedes verlo como una bendición y usarlo para tu elevación. Somos muchos los que hemos superado. Tú también lo harás. Ya lo estás haciendo. Ejercicio sugerido. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué actitud puedo tomar frente a esto que me sucede? Dentro de mi desgracia, ¿cuáles son las cosas que puedo seguir eligiendo? ¿Cómo podría usar lo que me está sucediendo para crecer y ser mejor persona? ¿Qué elijo? ¿Sumirme en la depresión o salir adelante como pueda, incluso sin saber cómo hacerlo? Recuerda que el solo hecho de decidir seguir adelante te pone en el camino de la superación. Otro sentimiento que puede inundarnos y del cual también hablamos en la primera parte es la ira. Hemos dicho que no es bueno guardarla, sino que debemos soltarla. Es natural y hasta beneficioso tener rabia, porque significa que estamos enfrentando lo que nos pasa. Ahora, guardarse esa ira es muy dañino. ¿Cómo podemos expresarla? He aquí una lista más exhaustiva de las formas en que podemos descargar nuestro rencor. Golpea una almohada. También puedes gritar dentro de la almohada. Estando acostado en tu cama, patea con fuerza el colchón. Haz ejercicio físico. Corre, juega tu deporte favorito. Estaciona tu auto en un lugar desierto. Cierra las ventanillas y grita. No olvides que siempre puede pedir ayuda a un profesional o buscar un grupo de apoyo que te contenga. Escribe todo lo que sientes. Bájalo al papel. Durante mi periodo de crisis me ha sucedido varias veces que me despertaba en medio de la noche con una sensación de rabia muy angustiante. Entonces, me levantaba y escribía todo lo que sentía. Obviamente no importa cómo lo escribas, sino simplemente que lo saques afuera. Luego puedes quemarlo o tirarlo por el bici. Ejercicio sugerido. Escribe una carta a la persona, situación o cosa que provoque tu ira. Escribe sin pensar, solo descárgate. Expresa todas tus emociones. Insulta, nadie lo leerá. Luego, deshazte de ese papel. O si lo escribiste en tu PC, borra el archivo. Paso 3. Conocerte más. Las crisis generalmente traen aparejados cuestionamientos profundos sobre nosotros mismos, sobre lo que verdaderamente queremos. Se da un cambio tan profundo que todo parece moverse y transformarse. Ese cambio nos hace replantear cuestiones como mi identidad, qué quiero hacer, cuál es mi esencia, con quién quiero estar. Todas estas preguntas nos rodean a cada momento. Hemos perdido nuestro punto de referencia y ya no sabemos muy bien quiénes somos. Cuando nació mi hijo, yo no dejaba de preguntarme, ¿por qué a mí? Fue el pediatra, el inolvidable y querido doctor Rafael Dural, quien me sugirió que cambiara la pregunta a ¿para qué a mí? Con el tiempo comprobé que cuando fui capaz de cambiar el por qué por ¿para qué?, la crisis adquirió otra perspectiva. Ejercicio sugerido. Contéstate estas preguntas. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué personas quiero compartir? Paso 4. Poner manos a la obra. Cuando inicié
iniciamos ese reconocimiento de nosotros mismos, es probable que surjan nuevos proyectos, intereses, objetivos. Vemos la vida desde otro lugar y eso nos mueve hacia otras metas. Después de tanto cuestionamientos, quizás te des cuenta que quieres ser o hacer otra cosa en tu vida. En este caso, si surge un nuevo objetivo, es importante definirlo claramente. En mi caso, por ejemplo, de todo ese sacudón, me surgió la necesidad de seguir mi verdadera vocación, que es ayudar. Por eso decidí ponerme a estudiar lo que siempre había querido, counseling. Alguien que viera la situación desde afuera podría haber dicho que estaba loca. Mi mamá estaba muy enferma y Tommy requería muchos cuidados, pero mi intuición me decía que iba por un buen camino. Para lograr esa meta, plantéate cuáles serían los pasos a seguir, un paso por vez. Si intentas dar un salto, posiblemente te caigas y eso te frustre. En cambio, camina hacia tu objetivo con pequeños pasos, uno detrás de otro, y lograrás llegar con mayor seguridad. También puedes frenarte y descansar en algún momento. No pasa nada, basta con que sigas teniendo tu objetivo en la mira. Algo que sirve mucho para esto, lo vuelvo a recomendar, es sentarse a escribir. Escribir ordena mucho las ideas que tenemos derramadas en la cabeza. Una técnica que he utilizado mucho para lograr objetivos es la visualización creativa. Según Shakti Gawain, una de sus pioneras, la visualización creativa se puede definir como una técnica donde se usa la imaginación para crear lo que quieres lograr en tu vida. El proceso es muy simple y consiste en imaginar lo que quieres que suceda tan claramente como te sea posible, como si ya hubiera sucedido o estuviera sucediendo. Para ampliar, te recomiendo el libro de Shakti Gawain, Visualización Creativa. Ejercicio sugerido. Haz una lista de 10 objetivos que te planteas en este momento. Busca visualizaciones en YouTube y practícalas. Te ayudará a relajarte y activar tu imaginación. Paso número 5. No perder de vista el futuro. En el momento en que te sucede la crisis, el futuro se torna en algo oscuro o casi inexistente. Incluso cuando hayas sobrevivido a otros dolores, la última situación de pérdida o duelo es simplemente la más grave. ¿Sabes por qué? Porque es la que te está doliendo en este momento. Esa es una manera de pensar muy destructiva porque el ser humano necesita tener proyecto. La palabra proyecto significa poder ser. Si no tenemos futuro, no tenemos proyecto. No podemos ser, nos morimos. La clave aquí está en soltar el pasado. Es cierto que has perdido y que ya nada será igual que antes, pero eso no significa que el futuro sea un agujero negro dentro del cual jamás serás feliz. Es necesario enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido, aunque te dé miedo. Es necesario liberarse de los sentimientos negativos que nos atan, como los que ya hemos visto, perdonar y mirar hacia adelante, haciendo espacio para lo nuevo. Si seguimos llorando por lo que ya no es y enojándonos con Dios y con la vida, estaremos desperdiciando energía que podríamos estar utilizando para crear cosas nuevas. El futuro también nos sorprenderá con situaciones inesperadas, quizás personas, proyectos, emprendimientos. Cuando mi terapeuta me sugería hacer listas de cómo me veía en 5 años, por ejemplo, ni se me hubiera ocurrido que en mi futuro estaba casarme, formar una nueva familia y hasta mudarme de Argentina a Italia. Si me hubieran dicho eso cuando nació mi hijo, hubiera pensado que era un delirio y sin embargo sucedió. ¿Cómo se hace para mirar hacia adelante? Con perseverancia, una mirada positiva y de a poco. Anímate, piensa en el camino que has recorrido y ten fe en ti mismo. Así se puede transformar una crisis en una energía nueva. Ejercicios sugeridos. Haz una lista de cómo imaginas que será tu vida dentro de 5 años. ¿Dónde te ves? ¿Qué trabajo estás realizando? ¿Con quién compartirás tu vida? Aprende a perdonar. La técnica de la visualización que he mencionado anteriormente es fantástica para ejercitar el perdón. Busca visualizaciones de perdón en YouTube o mándame un correo electrónico y te enviaré una de las visualizaciones de perdón creadas
creadas por mí. Paso 6. Dar gracias. Podrás decir, ¿acaso esta mujer se volvió loca? ¿Gracias a qué? ¿A todo mi dolor? ¿A la crisis que sufrí? Pero yo te pregunto, ¿es que no hay nada en tu vida para agradecer? Hijos, pareja, amigos, salud, ¿y no te tienes a ti mismo? Para comenzar, agradécete por haber leído este libro y estar trabajando para superarte. Pregúntate y sé consciente de cuáles progresos has hecho a través de este proceso y agradécete. Ahora mismo, haz una lista de las cosas o personas que tienes en tu vida por las cuales agradecer. A los pocos años de mi crisis, ya le estaba agradeciendo al papá biológico de mi hijo por haberme abandonado, porque gracias a ello estoy ahora escribiendo este libro y puedo decir que soy otra persona, mucho más crecida y feliz. Ejercicio sugerido. Cómprate un lindo cuaderno, tú lo mereces, y hazte la costumbre todos los días de escribir una cosa que tienes en tu vida por la cual estar agradecido, aunque sea algo que te resulte tan evidente como estar respirando. Piensa que hay quienes no pueden hacerlo por sí solos. Paso 7. Aprende a cuidarte y amarte. Finalizo con este punto que fue uno de los primeros que abordé al inicio del libro. Cuando atraviesas una crisis, te encuentras en una posición muy vulnerable y es necesario extremar los cuidados sobre ti mismo. Parte del crecimiento es que aprendas a cuidar, a apreciar esa nueva persona que está surgiendo. ¿Qué significa cuidarse? He aquí una lista de sugerencias que completa la anterior. Toma momentos para ti mismo. Aprende a relajarte. No es necesario que sean horas, 10 minutos sirven, en los que hagas algo que te guste. Haz una lista de 10 permisos que te darás para poder sanar a tu propio ritmo. Por ejemplo, voy a hacer lo que me dicte mi corazón y no voy a seguir las directivas de nadie. Aprende a premiarte. Has sufrido mucho. Concédete algún capricho. Sí, un capricho. Lo mereces. Disfruta de placeres simples. Leer, hablar con amigos, tomar sol, dar un paseo, ver televisión. Haz tu propia lista. Sé consciente de lo que te brinda placer. Haz una lista de personas y situaciones que no te hagan bien y evítalas. Recuerda que todavía estás en convalecencia. Estás sanando. No te obligues a hacer nada que te lastime. Sé consciente de las personas con las que cuentas. Crea un grupo de apoyo a tu alrededor, con familia o amigos, y sean capaces de contenerte y sostenerte y a quienes puedas recurrir en cualquier momento. Haz algún tipo de ejercicio físico. Si no eres un deportista, quizás sea un curso de yoga, caminar o simplemente poner música y bailar. Recuerda también comer sano. Mímate, hazte regalitos. Después de una jornada estresante, por ejemplo, mímate con un buen baño de espuma. Sé solidario. Quizás te ayude a ayudar a otros. Hay quienes piensan que ayudar en asociaciones para gente necesitada es algo que te deprime aún más. Eso no es así para nada. En mi experiencia es exactamente el contrario. Estar en contacto con el sufrimiento de otros otorga una perspectiva distinta a mi propio dolor. Además, lo que se recibe cuando uno da de sí mismo y ofrece su corazón es maravilloso. Quizás te sirva tener algún acercamiento religioso o espiritual. Pregúntate cuáles son tus creencias espirituales y aliméntalas. Es probable que la crisis te las haya reforzado, o tal vez la crisis te haya despertado algún tipo de creencia espiritual que antes no tenías. Si necesitas ayuda externa, búscala. Está lleno de terapeutas, psicólogos, consulers, profesionales de la salud en general, dispuestos a ayudarte. Busca lo que necesitas. También puedes formar un grupo de autoayuda, una reunión de personas que atraviesan el mismo problema. Son excelentes para acompañar un proceso. Pide lo que necesites y ábrete a recibirlo. Recuerda que es de persona valiente saber pedir. Nunca olvides reírte. La risa estimula la producción de unas hormonas llamadas catecolaminas que liberan endorfinas. Las endorfinas reducen el estrés como cuando hacemos ejercicio físico. Mira películas cómicas o videos que te hagan reír. Recuerda la actitud. Siempre podemos mirar la vida desde la risa. Podemos ridiculizar lo grave de lo que nos pasa. Y ten en cuenta que simplemente sonreír
también ayuda. Piensa qué es lo que te hace reír, porque es algo muy personal. Haz tu propia lista de cómo cuidarte. Tú sabes. Ejercicio sugerido. Cuídate, ámate. Recuerda que eres maravilloso y muy valiente por estar atravesando este proceso. Abrázate. Palabras finales. Espero de todo corazón que este libro te haya acompañado en tu proceso de dolor y que hayas aprendido que existen diversas opciones, que la vida continúa y que hay una salida luminosa. Si quieres, hazme saber si he logrado ayudarte a través de mi propia experiencia y mis palabras. Te agradezco por haberme leído y te deseo una vida plena de alegría y paz interior.